All right, we are in 2 Samuel, Estamos en Segunda de Samuel, chapter 20, capítulo 20, and we're going to read 23 through 26. y vamos a leer del 23 al 26. Okay, so remember last week, ¿Recuerdan la semana pasada? Joab Joab killed the guy that David put in charge of the army, mató al hombre que that David put in charge que of the David army. había puesto a cargo. Remember his cousin, ¿Se recuerdan que era su primo? and he stabs him in the stomach Que él lo apuñaló en el estómago and leaves him in the road with all of his stomach on the road. y lo dejó ahí en la calle con todas las tripas de fuera. Okay, and then they find the guy who was rebelling against David, Y luego encontraron al hombre que estaba rebelándose en contra de David, Sheba, recuerda? a Seba. Okay, and ¿Recuerdan? then the wise woman in the city, Y luego la mujer que era sabia de la ciudad she tells Joab, le dice a Joab, why are you going to destroy our city? ¿por qué es que vas a destruir nuestra ciudad? Like she didn't know. Como que si ella no hubiera sabido. And so they kill the guy, Así que mataron al hombre, Sheba, a Seba, and throw his head over the wall for Joab. y le aventaron la cabeza por arriba de el muro. Uh-huh. And so Joab leaves and takes the army with him. Y cuando, así que Joab se va. Okay? So here we have at the end of the chapter Aquí tenemos al final del capítulo the list of all the people in charge. la lista de todas las personas que estaban a cargo. Okay, let's read that, 23 through 26. Vamos a leerlas del 23 al 26. Dice, Joab era jefe sobre todo el ejército de Israel y Benaía. Benaía, hijo de Joiada, era jefe sobre los cereteos y los peleteos. Okay. Now you probably do not remember those guys. Quizá ustedes no recuerden estas personas, So this group of people, it's a tribe, it's two tribes. estas dos tribus. Okay. Back in chapter 8, En el capítulo 8 they were working for Joab, estaban trabajando para Joab, fighting with David. peleando con David. These were like assassins for hire. Estos eran los asesinos por pago, Okay. Mercenaries. los Mercenarios? mercenarios. Sí. Mercenarios. Okay. So now they're on David's side again. Ahora están al lado de David otra vez. Okay. They're from the area of Israel. Son de la área de Israel. So when there was a rebellion against David, Cuando ellos estaban rebelando en contra de David, these assassins were with the Israelites estos asesinos estaban con los israelitas against David and Judah. en contra de David y de Judá. But now they're back with David. Pero ahora regresan nuevamente a con David. And just like before, Y igual como anteriormente, Joab is in charge of David's armies. Joab está a cargo de los ejércitos de David. And it mentions this one guy, Y menciona a este hombre. Adoram. Adoram estaba a cargo de los trabajos forzados y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Seba era escriba y Sadoc y Abiatar eran sacerdotes. También Ira, el jardinero, era sacerdote de Jaireo. David. ¿Cómo? Jaireo. Jaireo era sacerdote de David. Okay, so now instead of 2 priests, David has 3 priests. Ahora tiene David, Instead of 2 priests, en lugar de tener 2 sacerdotes, David now has 3 priests. ahora David tiene 3 sacerdotes. And this new guy, Y este nuevo hombre, Adoram, now that's an interesting thing. esto es una cosa interesante, Because before this, porque antes de esto, in the Bible, en la Biblia, nowhere does it mention en ninguna parte se menciona that Israel had forced labor. que Israel tuviera trabajos forzados. Okay? Now,
God made a command in Exodus and Leviticus Dios hizo un mandato en Éxodos y en Levíticos that you should never have slaves like this. que nunca deberían de tener a esclavos así. You had servants, Tenían sirvientes, but you were responsible for the servants, pero tú eras responsable de esos sirvientes and you had to pay them for their work. y tenían que pagarles por su trabajo. You had to provide for them. Tenían que proveer para ellos. But this is the first time we see Pero aquí es en la primera vez en la que vemos that the Israelites, que los israelitas they took slaves by force. tomaron a esclavos a la fuerza. Now, possibly David did this Ahora, posiblemente que David haya hecho esto because he knew he had to rebuild the whole nation. porque él sabía que tenía que renovar toda la nación. He also was planning on building a palace, También estaba pensando en edificar un palacio okay, and also the temple. y también el templo. Now, that was a lot of work. Esto era mucho trabajo Okay, and you're not going to do that with paid labor y no lo ibas a hacer pagando por el trabajo, unless David was rich, and he wasn't. a menos que David fuera rico y no lo era. They just had a civil war, Acababan de tener una guerra civil okay, and they just got freed from the Palestinians again. y acababan de liberarse de los palestinos nuevamente. Okay, so the nation was not very prosperous at this time. Así que la nación no era muy próspera en este tiempo. But it's interesting that they have forced labor Pero es interesante que tenían trabajo forzado because God told them, porque Dios les había dicho, you should not do that. no deben de hacer eso. Why? ¿Por qué? Because of Egypt. Por Egipto. They were slaves. Ellos mismos eran esclavos. And God said, you remember what that was like, Habían right? sido esclavos. Y Dios les había dicho, ¿recuerdan ese tiempo? You remember what that was like, ¿Recuerdan cómo es que eso era? to be a slave by force. El ser un esclavo a fuerzas. So because of that experience, Así que por esa experiencia, you should never do that to anybody. nunca le debes de hacer eso a nadie. But David does it anyways. Pero David como quiera lo hizo. So he's not completely back with the Lord yet. Así que aquí todavía no está completamente de regreso con el Señor To following all of the Lord's commands. para seguir todos los mandatos de Dios. But at least now, Pero de menos ahora, he has priests, él tiene sacerdotes, okay? He's got scribes, tiene escribas okay? And they start to record the history. y empiezan a registrar toda la historia. And what we're going to see next Y lo que vamos a ver enseguida is David going back to being his old self es que David vuelve a ser lo que él antes era, as a good king. como un buen rey. Okay, let's read just verse 1. Vamos a leer el versículo 1, 21. Sí, capítulo 21, versículo 1. Ok. En los días de David hubo hambre por 3 años consecutivos, y David buscó la presencia del Señor, y el Señor dijo, es por causa de Saúl y de su casa sangrienta, porque él dio muerte a los Gabaonitas. Okay, so to understand this, you're going to have to understand some context. Al entender esto necesitan entender un poco de contexto. Okay, so a drought, Una sequía okay, that caused death and sickness and malnutrition, causó enfermedades, malnutrition, malnutrición, death. muerte. Okay, so personally, Así que personalmente I ask the question, yo me hago la pregunta, why would God cause this ¿por qué es que Dios causara todo over esto the entire nation sobre toda la nación over one thing? únicamente por una cosa? Okay, so that must be important. Esto debe de ser importante. Well, this was a punishment for the entire nation Este es un castigo para toda la nación, because they were all involved in what happened. porque todos estaban envueltos en lo que estaba sucediendo. In Chronicles, we read the story En Crónicas leemos la historia that Saul was trying to follow the ways of the Lord, de que Saúl estaba tratando de seguir las formas del Señor, but he was doing it to the extreme. pero lo estaba haciendo a un gran extremo. So he killed priests,
Así que él mató al sacerdote, leaders mató a sacerdotes, líderes from the other nations, de las otras naciones, because he remembered and read porque él recordaba y leía that when Joshua came into the promised land, de que cuando Josué vino a la tierra prometida, God told Joshua Dios le dijo a Josué to kill everybody in the land, que matara a todos los de la tierra, all of the Canaanites. a todos los cananeos. And that has been the problem with Israel since then, Y este había sido el problema desde entonces, because Joshua didn't do it. porque Josué no lo hizo. That's why there's still Philistines hundreds of years later Por eso es de que existían los filisteos aún cientos de años después, giving problems to David dándole problemas a David and many other nations y a muchas otras that naciones God told them to destroy. que Dios le había dicho a Josué que los destruyera. Okay, so Saul was trying to do that. Así que Saúl estaba tratando de hacer eso. But if we read in the book of Joshua, Pero cuando leemos en el libro de when Josué, the Israelites went into Jericho que cuando los israelitas entraron a Jericó and to the land of Canaan, y a la tierra de Canaán, there was a group called the Gibeonites. había un grupo llamado los Gabaonitas. Okay, now this group, Este grupo they made themselves look dirty. se vistieron sucios, Like they had traveled for a long distance, como que se habían viajado por una larga distancia. and they told Joshua, Y le dijeron a Josué, "We are a tribe from a very long distance, somos de una tribu de una muy larga distancia and we heard about you y escuchamos de ti and the Israelites in Egypt, y de los israelitas y de Egipto, and we want to make a covenant with you, y nosotros queremos hacer un pacto contigo so that if we come into your land, para que si nosotros venimos a tu tierra, that you won't kill us. que no nos vayas a matar. So we want a covenant of peace with you." Queremos un pacto de paz Now contigo. Joshua, Josué, he liked the idea, a él le gustó la idea, but he never asked the Lord, pero nunca le preguntó al Señor, because God would have told him, porque Dios le hubiera dicho, "No, these are Canaanites, you need to kill them." no, porque estos son cananeos y necesitas matarlos. Okay. So Joshua made the covenant, Así que Josué hizo el pacto, and now from that point on, y ahora desde ese punto en adelante, these Gibeonites lived with the Israelites, estos Gabaonitas vivieron con ellos, with the Israelites. con los israelitas. They lived together with them Vivieron junto con in ellos, peace, en paz, and they treated them like Israelites. y los trataron como israelitas. Okay, they owned property. Tenían su propia tierra. So Saul Así que Saúl decides that he is better than Joshua, decidió que él era mejor que Josué. so he says, "I'm going to kill him. I don't care about the promise." Dijo, yo los voy a matar. A mí no me importa sobre la promesa. They lied to us, Ellos nos mintieron, so there is no covenant. así que no hay ningún pacto. So what he was doing was saying, Lo que él estaba haciendo es que estaba diciendo for all the people of Israel, para toda la gente de Israel. Saul was saying, Saúl estaba diciendo, "I am more faithful than Joshua. yo soy más fiel que Josué. I love the Lord more. Yo amo más al Señor. I'm more committed to the Lord. Yo estoy más comprometido con el Señor. And I will do what Joshua failed to do." Y yo voy a hacer lo que Josué no falló en hacer. Okay? So God tells Saul Así que Dios le dice a Saúl, that was a bad idea. esa fue una muy mala idea. Joshua made a covenant. Josué hizo un pacto. You need to honor that covenant. Necesitas honrar ese pacto. But Saul killed them anyways, Pero Saúl como quiera los mató. a bunch of them. Un montón He de tried to ellos. destroy the entire group. Él trató de destruir todo el grupo. Now here's where Israel comes in. Aquí es donde viene Israel. Okay? When he killed a bunch of them, Cuando Saúl mató a muchos de ellos, he took their lands les quitó las tierras and he gave that to his warriors in y his se army. las dio a sus guerreros de su ejército. Now, these guys were living in Israel,
Estos hombres estaban Los viviendo Gabaonitas, okay? Los They were living in Israel before Israel. estaban viviendo en Israel los gabaonitas antes de Israel. So they had the best areas. Así que ellos habían agarrado las mejores áreas. Okay. They had houses and rivers Tenían casas y ríos, and animals and everything they needed. animales y todo lo que ellos necesitaban. So when Saul took those from them, Cuando Saúl se los quitó, the people agreed. la gente, los israelitas, estaban de acuerdo. And they didn't care No les importó when they saw a Gibeonite cuando veían a un gabaonita without any food, sin comida, without any house, sin casa, begging for money. pidiendo limosna. Okay. When they saw that, Cuando ellos vieron eso, even though they knew Joshua made a covenant with them, aunque ellos ya sabían que Josué había hecho un pacto con ellos, they didn't care. no les importó. And that's why God punished the entire nation. Y esa es la razón por la que Dios castigó a toda la nación. So there's a reason this is important. Hay una razón por la que esto es importante. I think God's using this to remind Israel of many things. Yo creo que Dios está usando esto para recordarnos de muchas cosas. And there's some things we can learn too. Y hay algunas cosas que también podemos aprender. See, God had told the Israelites, Como ven, Dios le había dicho a los israelitas, anybody who wanted to join Israel cualquier persona que quiera adjuntarse con and Israel worship Yahweh, y adorar a Yahweh, they had equal rights of any other Jew. tienen partes iguales que cualquier otro judío. They could have land, Pueden tener tierra, family, familia, they could marry other Israelites pueden casarse con otros israelitas and become a part of the people. y llegar a ser parte de la gente. God always offered that. Dios siempre ofreció eso. And the Israelites said, Y los israelitas dijeron, nope, unless you have our blood from Abraham, no, a menos de que tengan en su sangre de Abraham, you are not a part of our people. ustedes no son parte de nuestra gente. Now, what do we learn from that? Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? In the church, En la iglesia we need to be very careful when we get people that come and visit. tenemos que tener mucho cuidado cuando tenemos a gente que viene a la iglesia a visitarnos. Okay, they might come from different churches. Quizá vengan de otras iglesias. They might even have different doctrines, Quizá hasta también tengan diferentes doctrinas, different practices. diferentes prácticas. As long as they have Jesus as God, Siempre y cuando estos tengan a Jesús como su Dios, as their Savior, como su Salvador, they're brothers and sisters in Christ, son hermanos y hermanas en Cristo, right? ¿sí? So we need to remember that. Eso necesitamos recordarlo. Okay, I'm gonna have a more difficult time. Yo voy a tener un poco más mal tiempo con Es ellos, difícil para aceptarlo. difícil To accept him if it's a Calvinist. para aceptarlos. Si son calvinistas. Entonces, yo por ser mucho problema con ellos, pero yo necesito, recuerden esta historia. Cualquier persona ama a Jesús, cualquier persona tiene a Jesús como su Salvador, está bien. Nada más. Salió, huh? ¿Qué? It was like No. a ring. Testing 1, 2. No, it's okay. No, está bien. It was a ring. It was a woo. Okay. Para cut it. Yeah, I'll pick it up. So, 7:49. Okay. So the third thing to remember La tercera cosa que tenemos que recordar is taking advantage of helpless people. es el tomar ventaja de la gente que no tiene, Ayuda. que necesita ayuda For your personal benefit. y que tengas tu ventaja con No, ellos para tu, yeah. para tu propio beneficio. That was not tolerated in God's kingdom. Eso no era tolerable en el reino de Dios. So God No needed to es. no es tolerable. And so this needed to be resolved. Así que esto tenía que ser resuelto. So, how does God do it? Así que, ¿cómo es que lo hizo Dios? Okay, let's read 2 through 6. Vamos a leer del 2 al 6. Y llamó el rey a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran de los israelitas, sino el remanente de los amorreos
y los israelitas habían hecho un pacto con ellos, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los israelitas y los de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿Qué debo hacer por ustedes? ¿Y cómo haré restitución para que bendigan la heredad del Señor? Entonces los gabaonitas le respondieron: No nos importa la plata ni el oro de Saúl o de su casa, ni nos corresponde dar muerte a ningún hombre en Israel. Haré por ustedes lo que digan, les dijo el rey. Okay. So understand this is a bad translation. Hay que entender que esto es una mala traducción When it says, cuando dice ni nos corresponde dar muerto a ningún hombre en Israel. What that is saying lo que está diciendo in the allí Hebrew en el hebreo is we don't have the right to kill somebody in Israel. es que nosotros no tenemos el derecho de dar muerte a ningún hombre de Israel. Okay, we can't take vengeance for ourselves. No podemos tomar Venganza. venganza por nosotros mismos. Okay, so that's what they're saying. They're not saying we don't want anybody dead, Eso es lo que está diciendo. Ellos no están diciendo no queremos a ningún hombre muerto, because this is the next thing they ask porque esta es la siguiente cosa, lo que ellos is preguntan, for somebody to lo be que dead. piden, es para que maten a alguien. Okay, Y ellos dijeron al rey: del hombre que nos consumió y que trató de exterminarnos para que no quedáramos dentro del territorio de Israel, que nos entreguen 7 hombres de entre sus hijos y los ahorcaremos delante del Señor en Gibea de Saúl. El elegido del Señor los entregaré, dijo el rey. okay, so they definitely wanted some people dead. Definitivamente sí querían gente que muriera. Okay, 7 is the number of completeness. 7 es el número de Completo. compleción, Okay, no, complete. completo. Okay, so it's a perfect number. It means Significa un número perfecto or a quantity that's o perfect. una cantidad que es Like perfecta. God created the world in 7 days, Como Dios cuando creó el mundo en 7 días and then He was done. y luego ahí terminó. Okay, everything with 7 means it's completed. Todo lo de 7 era Completed. cumplido. Okay, so they asked for 7 men Así que ellos pidieron 7 hombres from the lineage of Saul. del linaje de Saúl. Now it's interesting too. Ahora es interesante también. They said we don't want any gold or silver from Saul, Ellos dijeron no queremos nada de plata ni de oro de Saúl. but according to Leviticus, Pero de acuerdo a Levíticos, if they killed these men as vengeance, si ellos mataban a estos hombres como venganza, then the land that they owned goes to them. entonces la tierra que estos hombres tenían iba a dar a los gabaonitas. Okay, so that tells us that Saul gave that land to his family, Esto nos dice que Saúl le dio, the best land. Saúl Yeah, Saúl Saul gave that le land. dio esa tierra a los gabaonitas. He gave the land of the Gibeonites to O his family. eso quiere decir que le dio Saúl la tierra de los gabaonitas a su familia. Okay, so they want their land back. Así que ellos quieren esa tierra de regreso. They want a place to live, Quieren un lugar donde and vivir they could live like Israelites again. y que volvieran a vivir como israelitas otra vez. Okay, so David. Así que David, So the thing we learn about this lo que aprendemos sobre esto is that when a king makes a vow, es que cuando un rey hace un juramento, it affects the entire kingdom. afecta a todo el reino. And in the same way, Y de la misma forma, you as a mother or father ustedes como madre o padre or a husband or wife, o esposo o esposa, the things that you do, las cosas que ustedes hacen they affect your entire family. afectan a toda su familia. We need to be conscious Necesitamos estar that conscientes the choices that we make, de que las decisiones que hacemos, we need to be aware that they don't have consequences only for us. tenemos que saber que esas no son consecuencias únicamente para nosotros, But many times, pero muchas veces the decisions that you make las decisiones que ustedes hacen
they're going to affect your whole family. van a afectar a toda su familia. Okay? And this might even seem severe Y esto también se puede ver severo in this case, en este caso, that God would allow a famine, que Dios hubiera permitido una hambre okay, in all of the nation, en toda la nación children suffering. y que hubiera niños sufriendo. That's the reality. Esa es la realidad. Okay? That God would do that to teach this lesson. Que Dios hiciera eso para enseñarles esa lección. And to kill the children of Saul, Y para el matar esos niños, esos hijos de Saúl, for what Saul did. por lo que hizo Saúl. But we also need to remember, Pero también tenemos que recordar these 7 men were not children. que estos 7 Hombres. hijos de él no eran niños, Okay? They were grown men. eran hombres grandes. Okay? And they chose to not give it back to the Gibeonites. Y ellos escogieron en no regresarle las tierras a los gabaonitas. Okay? They could have honored the vow of Joshua. Ellos pudieran haber honrado el pacto de When they Josué saw a Gibeonite cuando veían a un gabaonita begging for money, pidiendo limosna okay, and they were living in their houses. y ellos viviendo en las casas de ellos. So they had their opportunity, Así que también ellos tuvieron la oportunidad, but they chose to let the Gibeonites suffer. pero ellos decidieron que sufrieran los gabaonitas. Okay? So according to Leviticus, De acuerdo a Levíticos, if a person murdered another person, si una persona mataba a otra, okay, if they murdered, si asesinaron, los asesinaban, you could not pay for it with a ransom. no lo podías pagar con un rescate. Okay? If you killed somebody on accident, Si matabas a alguien por accidente, yes, you could pay a ransom sí podías pagar un rescate instead of you dying. en lugar de tú morir. But if you assassinate somebody, Pero si asesinabas a alguien, well, then the penalty was death. la penalidad era muerte. Okay? So that's what they asked for. Por eso es que ellos pidieron eso. But David had a problem Pero David tenía un problema, because remember Joshua's son, porque recuerdan el hijo de Jonathan. de Jonathan. David said David dijo, that I'll never kill you. yo nunca te voy a matar, I will protect you. te voy a proteger. So that's the first thing David says. Y esto es lo que primero que dice David. Pero el rey perdonó a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a causa del pacto del Señor que había entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Okay, so notice David is already learning the lesson. Noten que David ya está aprendiendo la lección. The reason for the famine La razón de esta hambre was because Saul era porque Saúl did not honor the covenant made by Joshua. no honró el pacto que había hecho Josué. Okay. So David made a covenant David había hecho un pacto with Jonathan con Jonatán and his children. y sus hijos. And so now David has to honor that covenant Ahora David tiene que honrar ese pacto or he's going to have more problems. o va a tener más problemas. So he decides he's not going to be, that this boy Y él decidió que este muchacho is not going to be one of the ones that dies. no iba a ser uno de los que él iba a entregar a muerte. Okay. El rey tomó a 2 hijos de Rispa, hija de Ajá, Armoni y Mefiboset. Now this is a different Mephibosheth, okay? Este es otro Mefiboset, no Okay. es el mismo, From a different one, from a different wife of Saul. de diferente esposa de Saúl, Okay. que ella había dado a Saúl y a los 5 hijos de Merab, hija de Saúl, que ella había dado a Adriel, hijo de Barzillai, el Meolatita. Okay. Entonces los entregó en manos de los gabaonitas, que los ahorcaron en el monte delante del Señor, de modo que los 7 cayeron a la vez. Les dieron muerte en los primeros días de la cosecha, al comienzo de la cosecha de la cebada. Okay. So Y Rispa, hija de Ajá,
tomó tela de cilicio y lo tendió para sí sobre la roca, desde el comienzo de la cosecha hasta que llovió del cielo sobre ellos, y no permitió que las aves del cielo se posaran sobre ellos de día, ni las fieras del campo de noche. Now we need to understand the time period. Tenemos que entender en el tiempo From that time de ese to entonces when the rain came hasta cuando vino la lluvia, was about 6 months. fueron más o menos como 6 meses. And because of the punishment, Y por el castigo, okay, they had to leave the bodies laying. They had Ellos- to leave the bodies there ellos tenían que dejar esos cuerpos ahí colgados for 6 months. por 6 meses. Now, obviously, their head came off quick. Obviamente que su cabeza tuvo que haber salido rápidamente, Okay, but they could not touch the bodies pero no podían tocar los cuerpos, because that was the shame of the curse. porque esa era la vergüenza de la maldición. Okay, that was the consequences. Esa era por las consecuencias. But the mother of the 2 boys, Pero la madre de los 2 hijos, she did not let any animals take the bodies ella no permitió que los animales destrozaran los cuerpos for 6 months. por 6 meses. She protected the bodies, Ella protegió esos but cuerpos, she didn't touch them. pero no los tocó. Okay, she didn't do anything to them. No les hizo nada a ellos. Cuando le contaron a David lo que había hecho Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl, David fue y recogió los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, que estaban en posesión de los hombres de Jabes de Galad, quienes los habían robado de la plaza de Bet-Sam, donde los filisteos los habían colgado el día que los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. David trajo de allí los huesos de Saúl y los huesos de su hijo Jonatán, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Okay, so when David heard what she did, Cuando David escuchó lo que esta mujer había hecho, he decided to restore honor to her family. él decidió restaurar el honor de su So familia. in the culture, En esa cultura, if you did not have the bones si no tenían los huesos buried in a tomb, enterrados en alguna tumba, then it was a shame on your family. era una vergüenza para tu familia. It was like saying God has cursed our lineage. Es como decir, Dios ha Maldecido. maldecido a nuestro linaje. Okay. So to bring the bones together Para que trajeran todos los huesos juntos and to bury them in a tomb, y para que los enterraran en una tumba, that was David saying eso era David que estaba that diciendo God is honoring their family que Dios estaba honrando a su familia, even though they died this way. aunque habían muerto de esta forma. Now, it also is a powerful message También es un mensaje muy poderoso against Saul. en contra de We Saúl. studied him for a couple months, right? Lo estudiamos por unos 2 meses, ¿verdad? This is how he ends. Así es como él termina. Him and all of his children, Él y toda su familia, except Jonathan's child, excepto el hijo de Jonatán. all of them hung, ashamed, cursed by God. Todos colgados, avergonzados y maldecidos por Dios. But David restores the honor to the family Pero David restaura la honra de la familia because of what the woman did, por lo que hizo esa mujer, okay, for protecting her children por proteger a sus hijos and the honor of her family. y el honor de su familia. So there is a way to recover honor. Así que sí hay una forma de restaurar el honor. It's an important lesson in forgiveness. Es una importante lección In perdón. de perdón y de, No, it's an important lesson de in perdón. forgiveness. Okay. Okay? So, God gives the blessing back to the land. Dios le da la bendición otra vez a la tierra. Let's read 14 through... Let's keep reading. Verse 14. Entonces sepultaron los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Selá, en el sepulcro de su padre Cis, e hicieron todo lo que el rey había ordenado. Después de esto, Dios fue movido a misericordia para con la tierra. Okay, so God
ends the famine. Dios termina el hambre. Now, if we understand how this works, Si entendemos cómo es que esto funciona, it seems like tal parece ser the death of these men que la muerte de estos hombres did not end the famine. no terminaron con la hambre. What ended the curse Lo que terminó esa maldición was David responding fue que David respondió and bringing honor back to the family of Saul. trayéndole nuevamente honra a la familia de Saúl. It's almost like God was saying, Es casi como que si Dios estuviera diciendo, unless everything is resolved, a menos que todo esté resuelto, everything is fixed, todo esté arreglado, all the honor is restored to everybody, todo la honra sea restaurada para todos, I will not bless this nation. yo no voy a bendecir esta nación. Everybody needs to be restored. Todo tiene que ser restaurado. And that's the lesson in forgiveness Y esta es la lección en el perdón. that I want us to talk about for a second. And I think we're going to end here Creo que vamos a terminar aquí in this lesson. en esta lección. In many cases, En muchos casos it's not enough no es suficiente to just stop doing wrong and repent. de nada más hacerlo, Parar para hacerlo. parar de hacer lo malo y arrepentirse. Many times that's not enough. Muchas veces eso no es suficiente. When we have hurt people Cuando hemos herido a la gente or hurt reputations o hemos herido reputaciones of people, de la gente, when we've done that, cuando hemos hecho eso, God wants us to go and ask them, Dios quiere que vayamos y les preguntemos, what can I do to make this right? ¿qué puedo hacer para que se arregle esto? That's hard. Es duro. No es fácil, ¿no? Imagine you're mad at somebody, Imagínense que están enojados con alguien and so you talk bad about them behind their back, y hablas mal de ellos atrás de su espalda and they hear about it, y ellos escuchan de and there's a eso big old division over it. y a que haya una gran división sobre eso. How do you fix that? ¿Cómo se puede arreglar una cosa así? You need to go back to the person Hay que regresar nuevamente a la persona and say, I'm sorry that I did that. y decir, lo siento, el que haya hecho eso, What can I do to make it right? ¿qué puedo hacer para arreglarlo? So that we are friends again. Para que nosotros seamos amigos nuevamente. Now, you don't have to have a relationship with that person, No tienes que tener una relación con esa persona, but you need to restore whatever's between you. pero necesitas restaurar todo lo que hay entre medio, Whatever's dividing you, lo que les esté dividiendo, whether it's you talking about them or them talking about you, ya sea lo que tú hayas hablado sobre ellos o ellos hayan hablado sobre ti, or something you did to them, o algo que tú les hayas hecho a or ellos, something you said to them, o algo que les hayas dicho a ellos, okay, whatever it is. lo que sea. I'll give you an illustration of this. Les voy a dar una ilustración de esto. When I became a Christian, Cuando yo me hice cristiano, I really felt that I needed to go back to my dad yo sentí claramente que necesitaba regresar con mi papá and talk to him y hablar con él and ask him for forgiveness y pedirle perdón for all the things that I did to him. por todas las cosas que yo le había hecho a él. Now, he did a lot of things to me, Ahora él hizo muchas cosas para mí, so I also had to tell him así que también tuve que decirle that I forgive him for what he did. que yo lo perdonaba por lo que él me había hecho. Okay? But I did a lot of things too. Pero yo también hice muchas cosas, And so I asked him, así que le pregunté, what can I do ¿qué puedo hacer to make this right with us? para que todo esto esté bien entre nosotros? Okay? When I was so mad at my father Yo estaba tan enojado con mi papá that as a teenager, que como jovencito, anytime I was at his house, cada vez que yo estaba en su casa, I would rob it blind. siempre, I would take everything in the house. siempre robaba lo más posible. One time I stole everything in the house that was Una- valuable.
Una vez me robé todo lo que tenían de valor de su casa. His collections of coins from all over the world Tenía colecciones de monedas de todo el mundo that he had been collecting for decades. que él había estado coleccionando por décadas. I took those Me las llevé because I knew it would hurt him, porque yo sabía que con eso lo iba a herir. and I put them in a bag Y los puse en una bolsa and I threw it in the bushes y lo tiré entre unos árboles. a half a block from the house. Medio Bloque. bloque de su casa. I didn't want the money. Yo no quería el dinero, I wanted to hurt him. yo quería herirlo. And I know it did. Y yo sé que sí lo herí. He found it eventually, Eventualmente los encontró, but he knew that I'm the one that took it. pero él supo que yo era quien me las había And llevado. I, to his face, lied to him. Y enfrente de su cara yo le mentí. I didn't steal anything Yo le dije que no me las había robado, because I wanted to see his face. porque yo quería ver su cara. Okay? That's how bad of a person I was. Tan mala persona sí era yo. Okay? If you hurt me, I hurt you bad. Si me herían, los hería para atrás. Okay? And hard. Y duro. So I had to go ask my dad for forgiveness for those Así things. que tuve que regresar con mi padre para pedirle perdón. And I admitted all the things I did to him. Y admití las cosas que yo le hice. He didn't even know that I did it. Ni siquiera él sabía de algunas que yo había hecho, Okay? But I confessed everything. pero confesé todo. And I asked him, what can I do to make it right? Y le pregunté qué es lo que puedo hacer para que todo esté bien. And he cried Él lloró and said, y this, dijo, this is enough. esto es suficiente. The fact that I offered it El hecho de que yo le ofreciera eso is what had the impact. es lo que le hizo a él el impacto. That's just one example. Eso nada más es un ejemplo, But genuine repentance pero un arrepentimiento genuino is not just with you and God. no es nada más entre tú y Dios. It's between you and whoever you hurt. Es entre tú y a quien tú hayas herido. Okay? That's genuine repentance. Ese es un arrepentimiento genuino. If we're just trying to repent with God, Si nada más estamos tratando de arrepentirnos con Dios, what are we saying? ¿qué es lo que estamos diciendo? That I'm sorry Que lo siento and I don't want any consequences. y no quiero ninguna consecuencia. That's what we're repenting of. De eso es de lo que nos estamos arrepintiendo. We're not repenting of the sin. No nos estamos arrepintiendo del pecado. We're repenting of the consequences Nos estamos arrepintiendo de las consecuencias. because we don't want God to punish us, Porque no queremos que Dios nos castigue. right? ¿Sí? Many times that's the only reason we repent, Muchas veces esa es la única razón por la que nos arrepentimos. because we don't want God to be mad and punish us. Porque no queremos que Dios se enoje y nos castigue. I'm so sorry, Lord, I shouldn't have done that. Diciéndole, lo siento tanto, Señor, no debería de haberlo hecho. Forgive me. Perdóname, I trust your promise. confío en tus promesas, I'm forgiven. ya soy perdonado. Now he's not going to punish me. Ahora ya no me va a castigar. Right? ¿Sí? That's in our minds. Eso es lo que está en nuestras I've been mentes. there, I've done that. Yo he Okay? estado allí y lo he hecho también. But we're not willing to really suffer the consequences. Pero no estamos en realidad dispuestos a sufrir las consecuencias And go to the person e ir a la persona and confess to the person that we hate. y confesarle a la persona que tanto odiamos, the person we're so mad at. a la persona con la que estamos tan enojados, We're unwilling to go to them no queremos ir con ellos and take the punishment, y tomar ese castigo, admit what we did, admitir lo que hicimos and ask them, y pedirles how can I make it right? cómo es que puedo hacer esto para bien. That's the only way to restore unity. Esa es la única forma de restaurar la unidad. And this story here Y esta historia about aquí, what God did with the nation of Israel sobre lo que Dios hizo con la nación de Israel, is God telling us and everybody, es Dios el que nos está diciendo a nosotros y a todos, this is how my kingdom works. así es como mi reino funciona. You can repent with me
pueden arrepentirse conmigo, But if you don't repent with the person, pero si no se arrepienten con la persona, then I still haven't forgiven you. todavía no les he perdonado. It doesn't matter what you say to me. No importa lo que me digan a mí. If you've hurt somebody, Si hieren a alguien, or their reputation, o su reputación, or their feelings, o sus sentimientos, you need to go to them necesitan ir a ellos and ask them for forgiveness. y pedirles a ellos perdón. And that's not easy for us. Y eso no es nada fácil para nosotros. But these are the consequences for our actions. Pero estas son las consecuencias de nuestras acciones. And if we're not willing to accept those Y consequences, si no estamos listos para aceptar esas consecuencias, then we're not really sorry. en realidad no lo estamos sintiendo. We're No not nos sorry. estamos arrepintiendo. Okay? We just don't want consequences. Nada más no queremos las consecuencias. And that's not genuine. Y eso no es genuino. Okay? Este es el reino de Dios. Eso es como Él funciona. Él quiere unidad entre nosotros. Él quiere nosotros arreglar cosas. Jesus said it this way. Jesús lo dijo de esta forma: If you come to give me an offering si vienes a darme una ofrenda and you remember y tú recuerdas that somebody has something against you, que alguien tiene algo en tu contra, don't come to me. no vengas conmigo. Go to them Ve con ellos first primero and fix your problem. y arregla tu problema. Once you've made peace with them, Cuando ya hayas hecho paz con ellos, then come give your offering to me. entonces ven y da esa ofrenda para mí. We have the tendency to do the opposite. Nosotros tenemos la tendencia de hacer lo opuesto. We want to bring the offering to God, Queremos traer la ofrenda a Dios, ask Him for forgiveness, pedirle perdón, and then it's years before we ever talk to the other person. y después pasan años antes de que hablemos con la otra persona. And many times when we see them, Muchas veces que los vemos, we just pretend it never happened. nada más pretendemos que nunca sucedió nada. Hola, ¿cómo estás? And when you say that, Cuando dices esto, hola, ¿cómo estás? You both know what happened, ambos saben lo que sucedió, but neither of you want to talk about it. pero ninguno de los dos quiere hablar. And they still have something against you, Y siguen teniendo algo en su contra. and you have something against them. Y tú tienes algo en contra de ellos también. It's better to be honest Es mejor ser honesto and talk about it. y hablar al respecto. So if you guys ever have a situation in this church Si alguno de ustedes tiene alguna situación así en esta iglesia with somebody else, con otra persona, if you need somebody there, si necesitan a alguien allí presente, don't bring me, bring Alicia, okay? no me traigan a mí, traigan a Alicia. Porque soy peleonero, okay? Ella es mucho más amable, okay? Okay, but bring somebody in leadership. Traigan a alguien de liderazgo. Yo soy bien directo, yo soy gringo. Soy gringo, hablamos directo. So, it's better to traigo mexicana que sabe la verdad, sabe cómo funcionan las cosas. Soy directo. Por eso nos estamos bien. So, but that's what we want to do in this church, Pero okay? es lo que queremos hacer en esta We iglesia. want to remember this lesson. Queremos recordar esta lección. We don't want God to stop blessing this church No queremos que Dios pare de bendecir a esta iglesia because we have problems between ourselves. porque tengamos problemas entre nosotros. Okay, we need to resolve them Necesitamos resolverlos so that we are united together as a family. para que sean reunidos nuevamente en la familia. Okay, ¿Sí? trato hecho. Okay, we're going to end there. Vamos a terminar aquí. Father, help us to forgive Padre, ayúdanos a perdonar and not just to repent from consequences, y no nada más arrepentirnos de consecuencias, but to genuinely repent for hurting people. sino que genuinamente arrepentirnos de herir a las personas. And help us to give us the strength Ayúdanos a darnos la fuerza to humble ourselves, a que nos humillemos nosotros mismos and even to the people who we're so mad at, y aún a la gente
con la que estemos tan enojados. Help us to represent what this church's name is, Ayúdanos a representar el nombre de esta iglesia. agape. Ágape. Love that is unconditional, Amor que es incondicional, even for those that have hurt us. aún para aquellos que nos han herido. Help us to be examples. Ayúdanos a ser ejemplos. We pray this in Jesus' name. Oramos esto en el nombre del Señor. And all God's people say, Y toda la gente de Dios dice,